29 de julio de 2023, Carlos Guillermo Senra, corresponsal de TLB1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina, desde Europa y desde Suecia, como últimamente desde hace unos 2 años. Retomamos nuestros envíos para nuestro querido canal en Argentina, enfocándonos en el día de hoy en Rusia, en un programa que sugeriríamos llamar Rusia Hoy. Allí por febrero del año pasado, de 2022, la invasión rusa a Ucrania, de manera sorprendente, evapora completamente lo que era una campaña mediática agobiante, centrada en una falsa tema de público conocimiento, reemplazándola por otra operación mediática que, sin negar el hecho real de la invasión militar de Rusia a Ucrania, no deja de ocuparse hasta el día de hoy de desvirtuar completamente el sentido de los hechos, de victimizar a Ucrania, de, demonizar a Putin con la intención más que clara de agrandar el poder de la OTAN. Entonces, hasta el día de hoy da la impresión que la guerra pudiera estar por concluir, pero de hecho continúa, y también continúa una guerra paralela que es la de sanciones cruzadas y al mismo tiempo un éxodo masivo de población ucraniana a distintos países de Europa y del resto del mundo también. Y aunque esto no se conozca demasiado, también hay un éxodo masivo de rusos a distintas partes del mundo, incluyendo la Argentina. Tengo entendido con un promedio aproximado en los últimos meses de la llegada permanente de unos 10.000 rusos con una frecuencia mensual. En el día de hoy contamos con un protagonista muy preparado a nivel humanístico y a nivel técnico, que acaba de regresar de Rusia, de estar allí varias semanas, tanto en Kaliningrado, al menos en Kaliningrado y en Moscú. Se trata de nuestro hermano uruguayo residente en Argentina, Martín Ayala, ingeniero en computación, posgrado en recursos humanos, máster en administración de empresas y además especialista en coaching estratégico y programación neurolingüística. Entonces, Rusia hoy con un cronista de lujo a quien damos la bienvenida formal. Bienvenido, Martín Ayala, a TLB1. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo grande a todos los que nos están viendo. Y bueno, no me esperaba esa presentación, que bueno, ya tenías ahí por ahí, te habías estudiado mi currículum. Muchas gracias. No, por favor, lo que corresponde, nada menos. Entonces, Martín, yendo ahí parte por parte, en un país en guerra, y nada menos que tratándose del país más grande del mundo y de gente un poquito especial, que viene de un régimen soviético de unas cuantas décadas, ¿cómo se entra, tanto a nivel de logística como de requerimientos migratorios, a Rusia en un 2023 con una situación de guerra en Europa? Bueno, te cuento, ahí ya dijiste varias cosas interesantes del estilo del país, la ex Unión Soviética, muchas cosas ahí que observé. Pero empezando por responderte a tu pregunta, es primero que es un viaje, hablando de lo que es siendo de Argentina, ¿no? De acá de Sudamérica, es un viaje largo, bastante largo, y también, bueno, un poco por las restricciones que hay ahora a partir de la guerra, es difícil llegar a Rusia. Casi que no hay vuelos directos. A Moscú podés llegar, a la capital, y después de ahí te podés mover a otras partes. Yo, en mi caso, fui, como dijiste bien, a Kaliningrado, que es un territorio un poco particular, porque es un territorio ruso que en realidad está fuera de Rusia. Si miramos el mapa, está entre Polonia y Lituania. Hay un territorio chiquito ahí que se llama Kaliningrado, que es un territorio ruso. Entonces, en mi caso, llegué por Polonia. Un viaje largo que en general es a Turquía, que una aerolínea que también a mí me gusta mucho es Turkish Airlines, de Buenos Aires a Turquía, con una escala en San Pablo de carga de combustible, una escala rápida. Y son como 17 horas de vuelo para llegar a Turquía, y después de Turquía también te lleva la misma aerolínea hasta Polonia, hasta Varsovia.
Y después de Varsovia puedo ir en un colectivo, un bus, pero las opciones son esas. En avión directamente a Kaliningrado es muy difícil llegar y a la mayoría de las ciudades de Rusia para ingresar en avión, no sé si es imposible, pero es bastante difícil. Y después lo que me preguntabas, la parte migratoria, fue, la verdad, bastante más sencilla de lo que yo pensaba. Te digo, algo que cuento siempre, me fue más difícil salir de Polonia que entrar a Rusia. Cuando yo estuve un día solo en Polonia, que estuve como de paso, en realidad el motivo era para entrar a Rusia. Cuando entré a Polonia, ningún problema, pero al salir me preguntaban de todo, bueno, ¿qué estabas haciendo acá? Y a ver, ¿y tenés visa para entrar a Rusia? Y un montón de preguntas, ¿a qué te dedicás? Como, no sé por qué. Quizá también les preocupaba que yo intentara ir a Rusia y después por algún motivo no pudiera entrar y tuviera que volver a Polonia y ahí era un poco más complicado. Y la verdad que me hicieron muchísimas preguntas. Sin embargo, cuando llego a Rusia, ningún problema. Que yo también estaba como un poco nervioso con el tema de la guerra, que alguien que quizá no hay tanta gente que vaya ahora desde Argentina más, que es muy lejos. Y la verdad que ningún problema. Entonces, hasta 90 días, en realidad, para ser exactos, sin visa. Y me sellaron el pasaporte. Me hablaron incluso en inglés, que si bien hablo un poquito de ruso, muy básico, en inglés todo, ningún problema. Lo que sí que me llamó la atención es de que lo que era el micro, lo revisaron de punta a punta, todo casi con lupa. Eh, las valijas, bueno, pasaron por el escáner, pero después dentro del micro, bueno, abajo de los asientos. Tuvimos como, creo que 3 horas. De hecho, el viaje desde Polonia hasta Kaliningrado duró 8 horas y creo que podés ir directo en 3 horas. La mayoría del tiempo era revisar el micro y bueno, por un tema de seguridad me imagino. Ese tipo de cosas que me llamaron la atención, pero lo que es a mí en realidad como para entrar ningún problema y súper rápido. Lo que menos pensaba era al salir de Polonia y después entrar a Rusia fue súper fácil. La verdad que, aunque no lo parezca. En mi caso, ¿no? Cuento mi experiencia, quizá otra persona tuvo más problemas, pero además yo es la primera vez que iba a Rusia, que también podía dar que pensar qué viene este chico hacia Rusia y la verdad que ningún problema. Y Martín, el viaje, el traslado Kaliningrado al territorio ruso, ¿cómo fue? No, después ahí ningún problema, porque en realidad desde Polonia, en la frontera de Polonia, ya entras a Kaliningrado, lo que sería la provincia, como si fuera, no sé, la provincia de Buenos Aires, que es más o menos un cuarto del territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí ya estoy en la provincia y después el traslado a la ciudad no es más de una hora, menos, te diría de una hora. No, después estando en Rusia, lo más tranquilo. Kaliningrado en sí es como una provincia en particular, porque está fuera de Rusia, se parece mucho más a las ciudades de Europa, e incluso de Polonia, que la parte más asiática rusa. Entonces es bastante diferente y parecida que estuvieras en otro país, digamos, si bien obviamente que es Rusia. Y no se escucha mucho de la guerra ahí. Después, bueno, tuve la oportunidad de hablar con algunas personas que ya un poco más en detalle, pero después entrando ahí ningún problema ni nada tan diferente a cualquier otra ciudad de Europa. Martín, este comentario general de que, básicamente, generalizando, justamente, cualquier ciudad del este de Europa, lo cual también incluye a Rusia, que además está ahí bien encallada, una parte de Rusia dentro de Asia. Como esto del tono gris, las construcciones, a la vez de que la gente es un poco gris, ya ahí pasando a dar una imagen, ¿es tan así? Bueno, es interesante la pregunta. Ahora te contesto lo de la gente, que la verdad que me sorprendió un poco, y ahora te digo por qué. A mí la arquitectura, la verdad, me encantó. Yo vengo más de... Me gusta mucho Estados Unidos, por ejemplo. Había antes viajado mucho a Estados Unidos. Nunca había ido a Europa en mi vida, más que conocer algo de algún video y de fotos que siempre quería ir, pero yo, por ejemplo, viajé mucho por trabajo y por turismo a Estados Unidos y el estilo de rascacielos, tipo así Nueva York, por ejemplo, algunos más viejos, otros más nuevos, me encanta. Entonces, capaz que en Europa, que había ciudades como más bajas y como edificios más viejos, no me llamaban tanto la atención, pero la verdad que el estar ahí es súper interesante. Ya desde Polonia, por ejemplo, la verdad me pareció fascinante. Tenía ganas de entrar a cada lugar. Y después en Rusia, que la mayoría tiene ese estilo de la arquitectura rusa, parece un poco Varsovia, edificios de 3 4 pisos, así del estilo más antiguo.
y algunos nuevos también. No sé, en Moscú tenés de todo, de la parte de los rascacielos nuevos que parecen una parte de Nueva York, hasta todas esas iglesias así con el estilo ruso, tipo el Kremlin, así, que terminan como en punta varias la iglesia, y la verdad que a mí me pareció fantástico. Una de las cosas que más me llamó la atención es la diversidad de arquitectura que hay, ese tipo de iglesias que además los colores también no las había visto en ninguna otra parte del mundo, y esta combinación de arquitectura vieja con arquitectura nueva. San Petersburgo, por ejemplo, está lleno de palacios, o sea, así del estilo Congreso de acá, con esas columnas así fantásticas, por todos lados está, no sé cuántos, hay cientos de haber en toda la ciudad, que capaz que en una ciudad tenés 10, está lleno, y la verdad que eso me pareció fantástico. Los tours que hacían en San Petersburgo no podía dejar de mirar todo y al detalle, porque ves una columna y arriba, no sé, tiene unos ángeles, no sé, o determinada forma que te podés quedar una hora mirando esa columna nomás. Así que la verdad eso me impactó, para mí que no conocía tanto de ese estilo. Y la gente, es interesante, yo tenía quizá un preconcepto, que todos tenemos cierto prejuicio a veces de las personas y de las culturas y generalizamos, ¿no? Que los rusos eran fríos, como que tenía la sensación de que eran un poco malhumorados. Y la verdad que no, a ver, hay de todo. Sí, a veces parece que vas a un supermercado y no le entendía lo que me dijo y parece que te están puteando un poco, ¿no? Que me pasó alguna vez así, que quizá no tenían tanta paciencia y no están acostumbrados al turismo, entonces están acostumbrados que todos hablen ruso y capaz que donde uno habla más o menos ya les parece raro. Sí, pero la verdad que me gustó mucho, la gente bastante abierta en cuanto a hablar, excepto esas excepciones que te contaba, como que valora mucho, por ejemplo, que alguien hable ruso, aunque sea un poquito, y que se intente comunicar y que aprenda el idioma, respecto a otro que capaz que le dice, yo hablo español, English y nada más, y esperan que otro se adapte a su idioma. Yo creo que eso la verdad que lo valoraron bastante, mucha paciencia, porque yo estuve casi 3 meses y imagínate, iba al gimnasio a inscribirme, iba a la peluquería, en un momento me fui a hacer un masaje, tenía que explicarle, y a veces había cosas que no sabía explicarle, y bueno, con un poco de paciencia, la verdad que lo íbamos hablando, así que la verdad que me llegó una muy buena impresión. Y está esto que no sonríen, que yo ya lo había leído de antes. Vos vas, no sé, en el colectivo y las personas están muy serias y no sonríen tanto como puede ser como los americanos. Y ellos lo que dicen, porque siempre está esta rivalidad con Estados Unidos, y dicen como que ellos prefieren sonreír cuando realmente tienen un motivo para sonreír, no como los americanos que te dicen todo awesome, todo sí, great, todo fantástico y sonríen por todo. Ellos dicen que cuando tengan una sonrisa es porque realmente vas a sentir que le sacaste una sonrisa auténtica y no lo hacen de forma falsa. Y bueno, son distintas maneras de ver. Yo creo que ninguno de los dos extremos está bueno. A mí la verdad que me relaja un poco que alguien sonría. Cuando lo veo muy serio como que me pone medio nervioso. Pero tiene sentido lo que dicen también. Y la verdad que me han tratado muy bien. La verdad que la gente que conocí hablando, la verdad que fantástica. Siempre me ofrecieron ayuda para lo que necesite. Y la verdad que muy buena impresión en general. Bueno, a pesar de estos pequeños detalles que te fui contando. Martín, además de las restricciones de vuelos, o digamos, en sentido general, la interrupción del espacio aéreo, que sé que en Ucrania es absoluta y en Rusia casi, también hubo, a raíz de esto de la guerra paralela, de las sanciones cruzadas entre Rusia y Occidente, restricciones al uso de las tarjetas bancarias occidentales, no vamos a hacerle publicidad a ninguna. Entonces, ¿cómo se obtienen rublos? ¿Cómo se paga? ¿Cómo, digamos, dicho de otra manera, se rema la situación de que no se pueda contar con una tarjeta tal cual estamos acostumbrados, de prácticamente en todo el mundo? Sí, totalmente. Y primero que nada te digo, respecto a lo que decías, es mucho más que la señal en sí, porque de hecho muchas marcas ya no ingresan a Rusia, no sé, Zara, muchas marcas de ropa ya no están más en Rusia y quizá ves imitaciones o como que dicen, esta es la Zara rusa, pero no es la misma en realidad. O marcas que cambian, no sé, McDonald's no existe Burger King existe, pero McDonald's no existe, todos los locales de McDonald's cambiaron a otra empresa que supuestamente, no sé si dicen que son los mismos dueños, yo no sé, que se llama Vkusna Toshka, es como sabroso y punto, pero yo nunca fui, pero veía los locales que eran muy parecidos a McDonald's, pero en realidad dicen que la calidad no es la misma, así que no sé si serán los mismos dueños o no,
pero sí, muchas de las marcas no hay, y muchas empresas directamente no están más en Rusia, y eso es algo que a los rusos no les gusta, porque claro, les gustaba determinada ropa, determinado producto que quizás ya no está más o es muy difícil de conseguir, incluso cosas importadas también ya no llegan, entonces en ese sentido es un problema. Y el tema de las tarjetas, la verdad que sí complica bastante, porque yo, si me sacas mi tarjeta de crédito, es como que siento que pierdo el poder, porque cualquier cosa, bueno, tengo la tarjeta de crédito, no necesito cambiar mucha moneda, y la verdad que me enteré un tiempo antes, ahí me prestaron una tarjeta de débito rusa, que es una tarjeta que le podés cargar dinero. Entonces yo me manejé con eso. Llevé dólares y en cambios, que hay bastante lugar para cambiar dinero, sí, sí hay. Entonces cambié dinero, en general en el centro de la ciudad, más que en el aeropuerto, pagan un poco más. Y después con esa tarjeta, era una tarjeta de aquí de débito, de cajero cualquiera, que le cargaba dinero, es muy fácil cargarle dinero, con los dibujitos no necesitas casi que ni saber ruso, le pones dinero, te lo carga en la tarjeta y después la vas usando, es como una tarjeta prepaga que se usa mucho. Lo bueno es que las tarjetas, si tenés una tarjeta rusa, digamos, la podés usar hasta en el colectivo, que salía 28 rublos, ahora creo que subió a 35, que es bastante barato, y usar la tarjeta. No tenés ni siquiera que tener efectivo para el colectivo. Muy pocos lugares no aceptan tarjetas, casi ninguno. Algún restaurante que quizá no quiere pagar la comisión de la tarjeta, pero te digo, 99,9% que todo, hasta los baños. Otra cosa que me llamó la atención, hay lugares públicos que tienen baño, pero hay que pagar el baño. Y capaz que sale 30, 50 rubles, un poco más que un pasaje de colectivo, pero no sé, a mí me llamó la atención eso, hasta ahí puedes pagarlo, lo puedes pagar con tarjeta. Ahora, en mi caso tuve esa tarjeta de débito, si no, no es tan fácil. Creo que recién ahora van a empezar a emitir unas tarjetas de débito como para turistas que no necesites mucha cosa, porque para sacar una tarjeta de esa, capaz que te piden documento de ingresos y todo eso, ¿y cómo haces? Tendrías que traducirlo con un traductor público, o sea, no es fácil, digamos. Si no tenés a alguien de Rusia, ahí yo veo como una contradicción, porque por un lado quieren, a pesar de la guerra, quieren que vayan turistas, pero por otro lado es todo muy local. Por ejemplo, está Yandex, que es como el Google, Uber, tiene casi todos los servicios. Yandex es ruso. Entonces, el Uber, que tiene su propio Uber, vos tenés que tener una tarjeta asociada. Entonces, tiene que tener una tarjeta rusa porque las extranjeras no te sirven. Entonces, ¿cómo tomás un taxi, por ejemplo? Porque la mayoría de los taxis son o de Yandex o de una empresa de ese estilo con tarjeta. Casi que no hay taxis que puedas parar así en la calle. Muy, muy poquitos vi, ¿eh? Entonces, por un lado fomentan el turismo, pero por otro lado está eso. ¿Cómo hace un turista para ir? Airbnb, por ejemplo, tampoco opera en Rusia. Entonces, si vos querés, tenés que ir a otro Airbnb, que es la marca rusa, no me acuerdo ahora el nombre, hay un par, pero también te piden una tarjeta rusa y también está todo en ruso y te llaman en ruso para confirmarla. Entonces, tenés que, digo, o tener a alguien o de alguna forma manejarte con tarjetas rusas y hablar ruso, porque si no, es difícil. La verdad que eh, si no me hubieran prestado esa tarjeta, me hubiera sido muy difícil. Y si alguien no lo sabe, ¿qué hace? Llega a Rusia el que tiene una tarjeta y no la puede usar, tiene que empezar a pedir dinero a la familia. La verdad que está bueno asesorarse un poco con eso, porque si no puede complicar. Si no, se puede usar efectivo, sería la opción, pero es un poco incómodo para mí andar con efectivo por la calle, pero podría ser una opción pagar siempre en efectivo. Martín, también nos podés confirmar o que nos podrías comentar acerca de la comparativa entre nivel de vida de Argentina, que es tu país de residencia, con Rusia y con el resto de Europa, que hasta donde yo tengo entendido hay una marcada diferencia de nivel de vida entre todo lo que es Europa Oriental y Europa Occidental. Claro, sí, sí. Mira, lo primero que te digo es que no me pareció un país caro. Es un país que bastante barato me pareció. Por ejemplo, Polonia me parece un país muy barato y Rusia está más o menos ahí. Está un poquito más caro y te digo que después subió un poco, se devaluó un poco el rublo, digamos. Entonces, yendo con dólares, creo que estaba cuando yo llegué 80 rublos por dólar y cuando me fui eran 90, que a mí bueno, me quiero seguir quedando acá que ya gané un buen porcentaje de lo que tengo solo por la inflación y los precios no aumentaban tanto, entonces como que sentía que tenía más dinero y al final era más o menos estaba al nivel de Polonia, que es un país relativamente barato. Entonces, por ejemplo, iba a comer a veces un almuerzo, capaz que
por $15, más o menos, que serían unos 1.300 rublos, una muy buena comida. Te digo que te pedía, por ejemplo, un borsch, que es una sopa rusa muy buena que viene con carne llena como entrada, después un plato de comida, una bebida, a veces pedía hasta un postre. Y, por ejemplo, comparando con Estados Unidos, la verdad que me parecía re barato lo que hubiera pagado en Estados Unidos, ni que hablar en una ciudad como Nueva York o San Francisco, sale triple. Entonces, me pareció relativamente barato. Los hoteles también por $30 conseguías hoteles lindos o departamentos tipo Airbnb. Quizá en otras ciudades salen mucho más. No conozco tantos países de Europa, pero sé que los países que tienen euro hay una diferencia importante con eso. Así que en ese sentido, la verdad que bastante bien. Bueno, quizá Argentina, digamos, para el que viene con dólares o euros, Argentina es un país bastante barato, también por todo el tema del cepo, que cualquiera que lo cambie en el mercado negro tiene, digamos, una muy buena conversión y quizá sigue siendo más barato que Rusia, pero te digo que ahora que volví a Argentina no veo tanta diferencia de precio. Entonces, la verdad que me pareció muy bueno, la verdad, el precio. Quizá, hablando de mí como turista o cualquier persona que va con una moneda de euros, dólares, quizás sea diferente para los residentes rusos porque los sueldos tampoco son tan altos. Entonces, no sé, capaz que personas que ganan 500 euros, por ejemplo, por mes, 800, 1000, puede ser un buen sueldo. Ya alguien más profesional empieza a ganar a partir de ahí. Bueno, hay personas que quizás no pagan alquiler y bueno, puede rendirles bastante el dinero, pero para alguien que tiene que mantener una familia o pagar un alquiler ya tampoco es tanto dinero. O sea que creo que depende de la situación de cada uno. Pero yo como turista no me pareció un país para nada caro, la verdad, comparado con el resto de Europa y con Estados Unidos. Martín, hay algo así como podríamos decirle, la entelequia, la caricatura de lo que es un país en guerra. Se supone que debiera estar todo embanderado, que cualquier periódico debiera tener invariablemente, día tras día, la tapa de todo lo referido a la guerra y además con un carácter así victorioso, por supuesto. Digamos que puede haber afiches o proclamas en la calle, que los noticieros en la televisión estén todo el día con el tema, que se convoque de la manera que fuere, por amor a la patria o a cambio de alguna gratificación económica, a ser voluntario. Entonces, todo esto se percibe, existe en la Rusia de hoy, en guerra con Ucrania. Sí. A ver, yo creo que también es un poco donde cada uno ponga el foco y la atención, ¿no? Es como dice, el que busca encuentra, ¿no? No sé, es como si estás, alguien que está todo el día mirando Crónica TV o algún programa que muestran todo tipo de noticias trágicas, o quizá perciba más eso que otra persona que quizá no mira la televisión. Por ejemplo, la verdad que yo soy más de los otros, no estuve tan atento, sino que más me dediqué a pasear, pero sí, en lo que es mucho por internet, viendo algunos titulares por internet, sí se veía como había diarios que mostraban las noticias al minuto y lo que iba pasando. Por ejemplo, lo que más recuerdo de este tiempo, que hubo un tiempo, había habido como un boicot en Moscú de los propios rusos que habían ido en contra de Rusia mismo, entonces había como una guerra interna, que no estaban quizá de acuerdo con la guerra, por cómo estaban administrando los recursos militares, bueno, varias cosas. Me acuerdo que ahí sí hubo noticias, muchas noticias. Después era normal, sí, tenías diarios que estaban más enfocados en eso, quizás más con un sesgo a, hacia mostrar esa información, y quizás de otros no tanto. Y en la calle la verdad que no vi mucha información. De hecho, por un momento me olvidaba que había guerra, teniendo en cuenta que esto era Kaliningrado, ¿no? Capaz que las ciudades más importantes, Moscú, San Petersburgo, yo estuve unos días nomás, pero tampoco vi gran cosa. Sí, en la televisión, algunas cosas me llamaron la atención. Por ejemplo, esto que decías de reclutar personas, a mí hasta me parecía gracioso que lo ofrecían como trabajo. Era casi como que, no sé, que querés tener un trabajo, no sé, de secretaria, de gerente de ventas o para la guerra, ¿no? Yo hasta a veces en broma decía, bueno, sí, te dicen, incluimos viajes, no sé, como que parecía que lo estaban promocionando como un trabajo real y lo peor, no sé si lo peor, pero algo quizá lamentablemente mucha gente lo hace, lo toma como un trabajo, gente desempleada, lo hace como trabajo, ¿no? Yo no me acuerdo, no te quiero mentir la cifra, pero creo que eran entre 2.000 y 3.000 euros que había más o menos calculado que
que pagaban en base a lo que había leído. Y bueno, quizá algún desempleado, muchas personas lo hacen. Dice, bueno, me arriesgo, me la juego, capaz que voy y no me pasa nada, capaz que no tienen en cuenta también, bueno, que además del riesgo físico está el psicológico, ¿no? Pero no sé, que irán a hacer a la guerra, ¿no? No todos van a pelear directamente. Y sé que hay muchas personas que las reclutaban por avisos en la televisión. Estabas viendo una película y abajo te salía el cartelito por abajo de que con un teléfono para llamar y podías postularte a la guerra. No sé qué requisitos tenían, si es que había requisitos, pero eso me llamó la atención y escuché también que me contaban que muchas personas hacían eso como para tener un ingreso. Y, y ya que estamos, te cuento que, claro, imagínate, yo soy uruguayo y en Uruguay es un país re pacífico, y desde el tiempo que vivo acá en Argentina también, quizás acá la única guerra que recuerdo, bueno, las Malvinas, puede estar la Triple Alianza, sí puede haber habido, pero yo no me crié con eso. Entonces yo como que en mi cabeza no sé lo que es vivir en un país de guerra y lo sentí como Rusia un país muy, muy militar. Por ejemplo, hay una ciudad de Kaliningrado que es Báltica, que está ahí contra el mar Báltico, es prácticamente militar. Te das cuenta que tenías bases militares, barcos militares, iban caminando los militares, no sé, capaz que 100 o 200 militares caminando que estaban entrenando ahí en esa ciudad. Y me llamó mucho la atención. Después el 9 de mayo, que se le llama el Día de la Victoria, que es un día que hacen como un festejo, que hacen todo un desfile con tanques de guerra y todo. Esto no tiene que ver con la guerra esta en sí, sino como que es como si fuera un museo que se mueve ahí, que te muestra el armamento que tenían y un desfiles militares, que está interesante, la verdad, pero te das cuenta como que están orgullosos de eso y es algo que es un país que dedica mucho presupuesto a los militares, veteranos de guerra. Yo veo que hacen, festejan los 100 años y hacen mucho honor y medallas y celebraciones a los veteranos de guerra. Y a ver, no sé económicamente cuánto presupuesto dedicarán a eso, pero yo digo, debe ser algo que dedica muchos recursos del país. Porque otra cosa que me sorprende de Rusia, ya ahí me voy un poquito de tema, pero que es un país que debería ser uno de los países más ricos del mundo. Porque fíjate lo que es el tamaño, sin contar lo que era la Unión Soviética, solo Rusia creo que es más de la novena parte de lo que es tierra firme del planeta. No tiene tanta población, porque no llegan a ser 150, creo que llegan a ser 150 millones, algo así. Es un poquito más que la población de Japón, que es una islita, menos de la mitad de Estados Unidos, que es mucho más chico, por más que es grande. Y tienen petróleo, tienen mucho gas. Yo digo, es para ser el país más rico del mundo. Capaz que es una de las cosas que invierten tanto es en el tema de mantener a los veteranos de guerra, en todos estos recursos que hacen. Eso es algo que me llamó la atención. Pero bueno, de tu pregunta, la verdad que lo que más me llamó la atención era esos cartelitos de que te invitaban a la guerra. La verdad que me sorprendió un montón. Martín, la realidad de los emigrantes rusos, se percibe, si también se llega a percibir cierto movimiento en cuanto a los rusos que se presten a ser voluntarios de guerra. Se percibe la diferencia como que, por decir algo, se nota un gran movimiento de emigrantes y en mayor o menor medida en cuanto a voluntarios. ¿Vos decís emigrantes, personas que se van de Rusia o que Sí, llegan? que Claro, se sí, van. eso sí. En cuanto a lo que es voluntarios, no llegué a conocer a nadie, no lo sé. Siempre está ese como que dicen, yo conozco a tal que se postuló y se fue para la guerra, ¿viste? Como que se ve que van. Y varias veces me habían comentado. Pero lo que es emigrantes, yo lo vi también cuando volví a Argentina, que muchas personas que eran rusas, porque le escuchaba el idioma ruso y venían con bebés recién nacidos o mujeres embarazadas que venían a Rusia, y sé que hay, digo, porque acá también no es raro escuchar, yo estoy en Palermo, que es muy turístico, pero escuchar muchos rusos que digo, varios deben estar viviendo, y sé que cada vez hay más rusos acá en Argentina. Me imagino que se habrán ido también para otros países y vinieron acá a Argentina. Por otros países más cerca de Rusia debe haber un montón. En Uruguay sé que también hay muchos, y escuché que buscan, sí, escapar de la guerra o tener un lugar más pacífico para criar a sus hijos. De Uruguay, por ejemplo, sé que valoraban la tranquilidad, que sé que hay como una comunidad en el interior también de rusos. O sea que eso sí se nota bastante. Yo creo que más gente que se van que las que van. Y me imagino que debe ser difícil también,
Porque tomar una decisión de Rusia de irte a otro país, me imagino que debe ser difícil. Por ejemplo, venir a Argentina, que es un país muy diferente, porque yo lo vi así cuando fui, y, por ejemplo, capaz que alguna multinacional sí te exige hablar inglés, pero eso ya también mi experiencia personal, tuve que hablar ruso, porque no es como otros países de Europa que cualquiera te habla inglés, aunque sea un poco, es muy difícil. Conocí muy pocas personas que hablan inglés bien como para poder hablar en inglés. Quizás saben alguna palabrita. Entonces yo me imagino que todas esas diferencias y diferencias culturales que veo, que después ahora si querés te cuento alguna que me empiezo a acordar de como encontré bastantes diferencias así de cultura, cuando alguien viene acá a Argentina, debe ser difícil también, que acá el argentino que habla rápido, a ver si le entienden y ya con todas las diferencias que hay y están estando muy lejos de su país, si lo hacen es porque realmente quieren o necesitan buscar otra alternativa de vida. Martín, los comentarios que te hayan llegado en lo relativo a la expectativa general de la gente sobre la guerra. Ojalá que se termine pronto. Tenemos razón, que la guerra dure todo lo que deba durar, o estamos gobernados, bueno, respondiendo a la imagen de la prensa internacional en general, por un demonio que quiere conquistar el mundo. Digamos, ¿te pudiste hacer una impresión, una síntesis de estos temas? Sí, la mayoría de la gente que hablé y escuché no está de acuerdo. De hecho, no recuerdo a nadie que estuviera de acuerdo. Y bueno, tampoco hablé con tanta gente de la guerra, ¿no? Te digo, pero me dio la sensación de que es muy poca la gente que está de acuerdo. Está la gente que no está de acuerdo y quiere que se termine ya y considera irse, como lo que estábamos hablando recién. Está la gente que lo ignora, porque también está como, piensan muchos como que no va a terminar. Vos dijiste algo también que esto de la pandemia, como que hay varias personas que creen como que la pandemia fue algo creado a propósito y como que después de la pandemia tuvieron que crear algo más, entonces aparece esto de la guerra. Entonces, los que piensan eso no piensan que va a terminar rápido, y de hecho hay razones para creer que va a durar mucho. Entonces, como que algunos directamente también deciden ignorarlo y hacer su vida, seguir con su vida a pesar de eso. Y bueno, después el que no está de acuerdo también a veces prefiere no hablar o bueno, o si le hablas te contará. Pero digo, no es que saquen el tema así a menos que vos se lo preguntes. Y hay mucha gente que no sabe y no le interesa ni siquiera por qué es la guerra. De hecho, a algunos le pregunté y como que no se puede explicar. Entonces es como que yo sentí que está esa necesidad como de disociarse un poco y de olvidarse. Muy interesante el contraste justamente a partir de que me encuentro en Escandinavia, donde hay una voracidad, especialmente por parte de la política de los gobiernos, por sumarse a la OTAN y la gente que tengo entendido que en general también está a favor. También escuché sobre gente que reside en Polonia, que si bien Polonia tiene un gobierno, podríamos llamarle conservador, que hay una opinión pública que quiere sumarse a la OTAN y que tiene la idea general de Occidente sobre Rusia, como que fue, bueno, Rusia el agresor y quien además pone en riesgo a toda Europa. Así que bueno, un contraste así fuerte y es lo que tenemos que confiar a partir de tu relato, que sos alguien neutro, desinteresado en el mejor de los sentidos y que nos dice que, bueno, ahí la OTAN es como que no existiera para los rusos en general, para el ruso medio, ni para bien ni para mal. ¿Alguna última cuestión que te parezca de relevancia, Martín, sobre el tema Rusia? Eh, no, la verdad que es un país muy interesante, la verdad que para conocer, que creo que bueno, todos sabemos, ¿no? Que viajar te abre la cabeza y la verdad que es un país muy diferente eh, por todo, lo que es el idioma, este tipo de diferencias que contaba, no sé, con respecto a Estados Unidos, las ciudades, la verdad que muy diferente a lo que puede ser Sudamérica, entonces creo que vale la pena, la verdad, conocer, si alguien tiene oportunidad, más allá que sea un viaje un poco cansador, la verdad que es, para mí fue súper enriquecedor. Y costumbres, no sé, te cuento alguna anécdota más, por ejemplo, que yo no me esperaba, por ejemplo,
para que veas lo que son las diferencias de la cultura. Cuando entras en una casa de una persona, si te invitan a cenar o algo, es normal sacarte los zapatos, parecido a lo que me imagino que será en Japón. Yo la verdad que no esperaba que era así, y de hecho los departamentos están diseñados para eso, tienen como una parte como para vestirte, donde ahí te sacás los zapatos y los dejás en una parte, te sacás el abrigo también, quizás acostumbrados al frío, que siempre lo último que haces es abrigarte cuando estás por salir, porque hay mucha calefacción, y hasta están diseñados así los departamentos con ese sector específicamente, que a mí al principio me parecía rarísimo, y ahora me acostumbré, ahora no estoy sin zapatos, que me parece hasta más limpio, y me acostumbré a eso que antes me parecía tan extraño, lo que es la mente humana y cómo uno se adapta a las cosas. Y pequeñas cosas a veces, no sé, por ejemplo, la luz del baño está afuera siempre en los departamentos rusos, dicen que es por seguridad, y yo a veces entraba al baño y me olvidaba de prender la luz, tenía que volver a salir, y después ya como que me acostumbré, y acá intento prenderla afuera cuando llego a casa y me olvido que está adentro, como a veces nos adaptamos a determinada realidad, y después otra cosa, capaz que hasta la juzgamos, pero mínimamente nos cuesta que nuestro cerebro se adapte hasta incorporarlo y hacerlo un hábito, pero tener las dos o las diferentes perspectivas que puede haber en diferentes países del mundo es súper interesante para saber que lo que vos pensabas o creías que era de determinada manera, capaz que no es tan así. Así que creo que eso fue lo mejor que me dejó este viaje. Martín Ayala, ¿alguna red social, alguna vía de contacto para comentarnos? Sí, tengo tanto en Facebook como en Instagram, Fernando Martín Ayala, así todo junto. Si alguien me quiere agregar a Facebook, me puede agregar, que si tenés más de amigos, me puede agregar, que ahí hay varias fotos de Moscú y del viaje, más desde el punto de vista turístico, pero si alguien tiene ganas de verla. Y después en Instagram lo tengo más un poco orientado hacia el coaching, pero también tengo alguna foto más orientada al desarrollo personal, el mismo Fernando Martín Ayala, LinkedIn también, más profesional, es siempre el mismo nombre. Martín Ayala, con una crónica muy interesante, muy variada, muy profunda sobre Rusia hoy, la actualidad de Rusia en el día de hoy. Gracias por participar en este programa, en esta entrevista para TLB1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Carlos, y bueno, espero les haya dejado algo interesante.